Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir con la serie de estrategia y vamos a comenzar a analizar un poco más en profundidad, por lo menos para aquellos que estéis empezando sobre todo, cómo funciona cada pieza bien para poder entenderlas un poco mejor y maximizar su potencial. Vamos a empezar con el caballo, que no es nada sencilla, pero creo que es una pieza que generalmente cuesta más aprender a utilizar bien. Y bueno, lo primero que vamos a empezar es un poco con conceptos básicos para recordarlo. Ya sabemos que los caballos suelen estar mucho mejor en el centro porque ocupan 8 casillas, digamos, controlan 8 casillas, perdón. Sin embargo, un caballo, por ejemplo, que esté en esta columna va a controlar muchas menos casillas que si estuviera en el centro. Por no hablar de las esquinas, que es donde menos controlan, ya que, por ejemplo, un caballo aquí solo controlaría 2 casillas. Y voy a enseñaros también una cosa, es que voy a hacer un poco unas jugadas aleatorias, ¿vale? Lo que quiero es llevar el caballo a la esquina para mostraros una cosa. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo jugadas un poco para que lo veáis, perdón. Por cierto, esto es una técnica muy común. El rey enemigo se coloca a 2 casillas en diagonal del caballo porque impide que se pueda mover a estas dos. Tampoco hay ningún jaque disponible. Pero bueno, yo lo que quiero mostraros es que si el caballo blanco llega a una de las 4 esquinas, el rey rival nos lo puede atrapar, ¿vale? Esto es para mostrar una de las razones por las que las esquinas son unas casillas horribles para los caballos, excepto que hay un motivo en concreto más importante que eso. Pero bueno, esto como digo es solo para que veáis un ejemplo de a veces cómo se puede atrapar un caballo en un final. Pero bueno, esto no importa mucho, era sobre todo remarcar lo de que controlan más casillas en el centro del tablero. Y vamos a empezar ya con aquello que es un poco más avanzado. Vamos a empezar con los caballos inexpugnables. Bueno, en este caso juegan las negras y de hecho tienen una ventaja decisiva. El material está igualado, si nos damos cuenta, ambos bandos tienen 8 peones, alfil, caballo, torres y dama, pero la diferencia es enorme. Por un lado, podemos ver que todos los peones negros están prácticamente, bueno, casi todos, en casillas blancas, por lo que su alfil de negras es muy fuerte, tiene mucha movilidad, de hecho está apuntando al rey blanco, mientras que los peones del blanco están en casillas negras al igual que su alfil. Por tanto, su alfil, como vemos, es una tremenda patata, tan solo se dedica a defender este triste peón y este triste peón. Además, el blanco tiene menos espacio, podemos verlo, por lo menos en este flanco del tablero, en el flanco, o sea, en el flanco de rey, ¿vale? Perdón. Y sobre todo lo que os quiero enseñar, voy a quitar un momento todas estas flechas, es la diferencia también que hay ahora mismo entre caballos. Y es que ocurre lo siguiente. El caballo negro, como vemos, es tremendamente fuerte, está en el centro, controla muchísimas casillas importantes, entre ellas G3, ataca al alfil, controla C3 y F2 también. Y vemos que no hay ningún peón blanco que lo pueda atacar, porque ya los peones blancos han avanzado y este caballo bloquea al peón de E. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el caballo blanco. ¿Por qué? Porque la casilla análoga a la casilla E4 en la que está el caballo negro sería E5, ¿verdad? Pero no puede saltar porque hay un peón negro que controla E5 permanentemente. Por eso este peón es tan bueno y tan importante. Entonces, con esto que os quiero destacar, que en este caso tenemos la diferencia entre el caballo negro, voy a quitar un momento todas estas flechas para que sea mejor, que es inexpugnable en el sentido de que ningún peón blanco puede echarlo. Como mucho podríamos intentar cambiarlo con nuestro caballo, por ejemplo, quitando el alfil y luego moviendo el caballo a D2, pero desde luego no es la opción más atractiva, ya que tendríamos que quitar el alfil un poco a una casilla extraña y volver con el caballo atrás, mientras que el caballo blanco no tiene ninguna casilla a la que pueda saltar que no pueda ser echado por peones. Bueno, sí, de hecho existe una que es B4, desde donde atacaría estos dos peones, pero de hecho está muy lejos de llegar a esa casilla, necesitaríamos muchos tiempos y bueno, de hecho no tiene tiempo. Por ejemplo, aquí el negro puede aprovechar su ventaja de espacio y sus mejores piezas y jugar con G5, rompiendo, aprovechando también la clavada, como vemos hay una presión enorme. Y bueno, de hecho luego está rompiendo con G4, quizá quite el rey a F7 antes y tiene todas las piezas apuntando al rey blanco, por lo que el blanco no va a sobrevivir. La posición es ganadora, aunque por supuesto aún queda partida, pero es para enseñaros la diferencia entre un caballo que se puede echar con peones y uno que no. Generalmente los que no suelen ser muy fuertes, aunque por supuesto depende de la posición, puede que sea una casilla que no nos interese ocupar, aunque en teoría sea una casilla que no puedan echarnos. Vamos a seguir ahora con un par de posiciones que son estas dos. Vemos que lo único en lo que varían es
en dónde está el alfil colocado, una en C7, otra en B7, y vamos a ver la diferencia entre el caballo fuerte en un caso y en otro. En ambas posiciones juegan blancas, perdón, y aquí el blanco con buen criterio juega caballo de 6, ocupando la magnífica casilla de 6. Como vemos, es tremendamente fuerte el caballo en sexta fila, perdón, ya que no solo controla E8, sino que controla C8, con lo que evita que la torre negra pueda luchar por la columna, bloquea la columna que controlaba el negro y de hecho también ataca el alfil y ataca F7. Y todo ello bien defendido por el peón D5, por lo que el negro la única forma que tiene de echarlo es sacrificar la torre por el caballo, pero por supuesto eso va a ser mucha ventaja blanca. También aquí es un caballo inexpugnable. Cabe decir que aquí, por ejemplo, el negro podría jugar con alfil D5, defendiendo su alfil y poniéndolo en una buena casilla también. De hecho, en algún momento podría llegar a amenazar alfil C4, aunque nuestro caballo lo cubre. Pero aquí, por ejemplo, el blanco puede jugar dama G4. En algún caso puede incluso estar creando un ataque, siempre hay que tener cuidado. Y de hecho el blanco tiene clara ventaja. Como vemos, controla la columna, puede buscar doblarse de torres, ya que esta casilla está bien controlada por el caballo blanco y esta posición sería clara ventaja blanca. Cabe decir que al comienzo, si no jugáramos caballo de 6 y por ejemplo hiciéramos una jugada como torre F1, luchando por la columna, sería un error porque aquí el negro se puede desprender de su alfil a cambio de eliminar al fuerte caballo blanco. Alfil por E4, dama por E4 y por ejemplo puede cambiar un par de torres y jugar con torre C8, y esta posición, si bien el blanco está ligeramente mejor, en teoría es igualdad y el negro debería ser capaz de sostenerla sin demasiados problemas. Por tanto, como vemos, muy importante estar atentos a cómo nos querían eliminar a nuestro fuerte caballo y cómo mantenerlo. Y ahora vamos a ver la siguiente posición, que es casi igual, pero en esta ocasión el alfil está en C7, va por negras. Y en este caso, por supuesto, vemos que juega blanco de nuevo. La jugada caballo de 6 sería un error. Lo primero porque nos comen un peón directamente, ¿no? Nos comen aquí y, por ejemplo, supongo que torre por D6, el negro tendría un peón de más, por lo que sería mucha ventaja negra. Pero además, independientemente de que se pierda un peón, estamos permitiendo que nuestro fuerte caballo se cambie por este alfil, que bueno, no es que sea un alfil malo, porque por ejemplo puede venir a B6, de donde estará bastante bien puesto, pero vemos que tampoco estaba haciendo gran cosa en la posición. Aquí en su lugar el blanco puede jugar torre C6, evitando que el alfil negro se active a B6, y por ejemplo tras algo como torre de C8, el blanco podría jugar algo como rey H2. Muy importante no jugar torre F1 porque viene alfil B6 jaque, aprovechando que si nos comemos el alfil nos comen la torre. Y entonces, tras quitar el rey, pues nos podrían cambiar un par de torres, que probablemente es lo que quiere el negro. Pero aquí, como digo, podemos jugar sencillamente rey H2, nos quitamos de los posibles jaques, el alfil ya no va a poder venir a B6, y por ejemplo, tras quitarse a D8, podemos jugar torre FC1, controlamos la columna, vemos que nuestro caballo es muy fuerte, controla casillas muy importantes, mientras que el alfil negro es bastante peor que el caballo, y tendría una clara ventaja el blanco. Por tanto, como vemos, en cada posición hay que tener en cuenta no solo cómo de fuerte es el caballo, sino también exactamente en qué casilla queremos tenerlo y si queremos impedir, porque nos convenga, que nos cambien nuestro fuerte caballo por una pieza peor del rival. Y bueno, con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es que los caballos muchas veces buscan las debilidades rivales, sobre todo estructurales, es decir, de peones. Los caballos muchas veces son muy importantes en relación con las estructuras de peones. Los alfiles, por supuesto, también, pero ya veremos que se puede complicar más. Creo, por lo menos mi impresión es que los caballos suelen acusarlo más. Y bueno, en esta posición juegan las blancas, tienen una mejor posición, tienen un poquito más de espacio, un poquito de mejor centro. El negro le falta algo de desarrollo, pero aquí hay una continuación muy fuerte que es alfil por C6. Nos desprendemos de nuestro alfil, pero doblamos peones, B por C6. Y bueno, si bien esta posición ya es buena, aquí existe una jugada muy fuerte también, con la que de hecho el blanco tendría una ventaja decisiva, a pesar de estar igualado en material, y esa jugada es caballo A4. La idea es que hemos dicho que los caballos en la banda son peores, de hecho vemos que el caballo en la banda controla muchas menos casillas, pero nuestra idea es que a continuación vamos a llevarlo a C5, desde donde bloquea el peón de C6, por lo que impide que el peón de C6 pueda llegar a avanzar y cambiarse por el de D4, y además nuestro caballo en C5 va a ser extremadamente fuerte.
Por ejemplo, imaginaos que el negro hace una jugada como torre B8, controlando la columna, podría seguir caballo C5 y de hecho vemos que el caballo controla muy bien al alfil de C8. El negro prácticamente tendría que buscar el cambio de caballos, pero bueno, esta posición es muy buena para el blanco, ¿de acuerdo? También nuestro caballo de F3 podría ir a E5 y luego a D3 para tratar de defender al otro, y esa posición, por ejemplo, es un desastre para las negras. También aquí podríamos hacer otra jugada como torre FC1 presionando sobre el peón de C6, también debe estar bien, de hecho quizás sea incluso más precisa, pero sobre todo quiero enseñaros la idea de cómo los caballos a veces van a las bandas para luego saltar a otra casilla, donde van a estar mucho mejor. Por tanto, vemos que los caballos muchas veces también tenemos que buscar las debilidades de la estructura del rival. Y por último, ya sí que os voy a enseñar un ejemplo real de lo que es el reciclaje de los caballos, que se suele dar mucho. Se puede dar con todas las piezas, por supuesto, pero con los caballos me parece especialmente bonito. Y este ejemplo es de una partida real, jugada por Kramnik contra Grischuk, me parece. No sé decir el año. Pero bueno, en esta posición Kramnik con blancas está más o menos igualada. Es verdad que el negro tiene un poquito menos de desarrollo, pero bueno, objetivamente no debe estar mal. Y bueno, le toca jugar al blanco y nos tenemos que dar cuenta de que, por ejemplo, el alfil de B2 blanco es muy fuerte, vemos que controla la diagonal muy bien. El alfil de 2 está bastante bien puesto también. El caballo F3 es bueno. La torre C1 es buena, apuntando, perdón, no sé por qué he pulsado eso, apuntando a la dama negra en algunos casos, pero si nos damos cuenta el caballo de D2 no está haciendo gran cosa ahora mismo. Por tanto, tenemos que pensar cómo queremos colocar las piezas. Si nos imaginamos por un momento que nuestro caballo estuviera en C3, desde C3 podría llegar a B5 atacando a la dama negra, o podría ir a D5, desde donde también podría atacar a la dama negra, podría atacar en E7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta posición, Kramnik con muy buen criterio hizo la mejor jugada, que es caballo B1. La había pulsado sin querer antes. Una jugada muy bonita que parece sorprendente, ¿verdad? Porque está volviendo atrás con un caballo ya desarrollado, de hecho volviendo a la casilla de origen. Pero la idea es que el caballo en D2 ya no hacía gran cosa y a continuación se dirige a C3, desde donde va a ser mucho más fuerte. Si nos damos cuenta, el negro no puede evitarlo de forma satisfactoria. Aquí la partida siguió con caballo BD7, desarrollando las piezas. Se podría evitar con caballo 4, pero en ese caso el blanco probablemente podría cambiar alfiles, y esto generalmente favorece al blanco, ya que desaparece el alfil que defendía al rey negro. Por tanto, el más normal caballo BD7, como fue la partida, y siguió caballo C3, y como vemos la posición ahora es mucho más armónica para las blancas. De hecho, la dama también ahora controla la columna, el caballo tiene buenos saltos y de hecho, bueno, la posición está objetivamente igualada, pero me parece más cómodo de jugar para el blanco. Para el que tenga curiosidad, la partida siguió con torre a C8 y torre C2. Ahora el blanco no solo recicla el caballo, sino que va a reciclar la dama. Va a llevar la dama a A1, desde donde va a ejercer más presión sobre la diagonal, y la otra torre podrá llegar luego a D1 o a C2, o a C1, dependiendo de cómo juegue el negro. Pero bueno, lo que os quería enseñar es eso, como muchas veces el caballo hacemos rutas muy largas para tratar de mejorarlos. En este ejemplo la ruta no ha sido muy larga porque ha sido caballo B1 y luego caballo C3, pero puede haber casos en que tengamos, no sé, un caballo en F3, imaginaos, y hagamos caballo G1, caballo E2, caballo F4 y caballo H3, por ejemplo. Bueno, estoy diciendo maniobras por decir, ¿no? Porque realmente de aquí a aquí se puede saltar. Pero bueno, esto es como ejemplo, ¿no? Que muchas veces los caballos pueden maniobrar, incluso si son maniobras de 3, 4, incluso 5 tiempos, dependiendo de la posición, sobre todo en posiciones más estratégicas, que generalmente se tiene más tiempo para mejorar las piezas. Pero bueno, esto es sobre todo como ejemplo y para que lo tengáis en mente y que también en vuestras partidas podáis tratar de aplicarlo. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho, nos veremos en próximos vídeos. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, si no lo estáis, comentad. Ya sabéis que en Instagram subo novedades por si me queréis seguir. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y que os vaya bien en vuestras partidas mejorando caballos. ¡Hasta otra!